Mujeres y su palabra, qué gusto poder saludarlas. Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos una vez más en el libro de Nehemías. Vamos a leer el capítulo 10 y el capítulo 11. Yo sé que Dios nos va a bendecir muchísimo con estos capítulos. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Señor, yo te pido que nos hables, que nos ministres, que nos toques, que cada palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón. Que cada palabra produzca una semilla de transformación, de avivamiento, de fortaleza, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo espero que usted tenga su Biblia cerca, su lápiz y su cuaderno, porque el Señor nos ha hablado muchísimo a través de este libro. El capítulo 10 continúa el pacto del pueblo de guardar la ley. Recordemos que en el capítulo 38 decía: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora sí, inicia el capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquis, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai, Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rebot, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani, Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Paad-Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pil-a, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim, Baana. Y el resto del pueblo: los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo lo que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Señor, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, todos los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado en Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año.
para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios. A los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estarían el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Bueno, del versículo 1 hasta el versículo 29, el pueblo lo que hizo fue formalizar su acuerdo al firmarse un documento escrito del pacto. Nehemías, como gobernador, fue el primero en firmar con su nombre. Los ancianos firmaron en representación de todo el pueblo. A partir del versículo 30, la lectura de la palabra de Dios produjo un avivamiento que transformó la vida de las personas. El compromiso de los israelitas se enfocó en 4 áreas específicas. Número 1, los matrimonios mixtos. Pueden leer Éxodo 34 del 15 al 16, Deuteronomio 7 del 1 al 4, que habla sobre los matrimonios mixtos. A menudo, los matrimonios con paganos lo que hicieron fue conducir a adorar a otros dioses al pueblo, a quebrantar las normas de Dios para su pueblo. El matrimonio es una institución diseñada para dar testimonio de Dios, y los israelitas tenían una larga historia de ignorar esta norma. Otra área específica en la cual se hizo compromiso fue el día de reposo. Pueden ver también Éxodo 20:10, Levítico 23:3, Deuteronomio 5:14, que habla sobre el día de reposo, y la norma del año sabático, que también en Éxodo 23:10 al 11, en Levítico 25 del 4 al 5, Deuteronomio 15 del 1 al 2, nos habla sobre la norma del año sabático. No trabajar 1 de cada 7 días demostraba la confianza en la provisión de Dios para sus necesidades, que era una inmensa prueba de fe para un pueblo agrícola. Otro punto, otra área específica en la que se enfocaron fue los impuestos del templo. En Éxodo 30:13 nos habla de el impuesto del templo, que era medio ciclo. Sin embargo, exigir aquí solo la tercera parte de un ciclo, que era unos 3.5 gramos de plata, un octavo de onza, podría indicar la pobreza de la gente. El valor cambiante de esta unidad de dinero desde los días de Moisés, o el compromiso del pueblo a entregar la tercera parte de un ciclo, además del medio ciclo acostumbrado. Otro punto fueron las ofrendas. Esto demostró que no abandonarían la casa de su Dios, algo que incluso aquella generación de exiliados había hecho cuando trabajaron en sus casas en lugar de en el templo. Eso también lo vamos a ver en Ageo 1:4. Se enumeran específicamente estos aspectos del servicio del templo. Indica el compromiso de mantener todos los requisitos de la ley respecto a la adoración. Vemos en este capítulo cómo la palabra había traído un cambio
había traído una transformación, había avivado en ellos el deseo de comprometerse con Dios, con su obra. Y esto iba a traer un cambio también en la sociedad. Vamos ahora a leer el capítulo 11. Los habitantes de Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, la ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalael, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Col-Ose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Silonim. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Maasaías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabat. De los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Silha y Gispa. Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesasabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Versículo 25, lugares habitados fuera de Jerusalén. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecab Seel y sus aldeas, en Jesúa, Molaba y Bet-Pelet, en Azarzual, en Berseba y sus aldeas, en Siglat, en Mecona y sus aldeas, en Ricón
en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, en Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Amén. Bueno, el pueblo comprendió que Jerusalén debía repoblarse. Y vemos cómo en este relato se retorna al papel central de Nehemías y al éxito de su programa de repoblación. Los cautivos que regresaban eran pocos en número comparados con la población de Jerusalén en los días de los reyes. Debido a que los muros habían sido reconstruidos sobre sus cimientos originales, la ciudad parecía escasamente poblada. Nehemías pidió a una 10ª parte del pueblo que vivía en las afueras de la ciudad que se trasladaran dentro de los muros para evitar que grandes áreas estuvieran despobladas. Aparentemente esta gente no quiso cambiarse a la ciudad, solo hubo algunos voluntarios, y Nehemías entonces tuvo que echar suertes para determinar quiénes se tenían que mudar. Muchos de ellos probablemente no querían vivir en la ciudad debido a que los que no eran judíos no miraban bien a los residentes de Jerusalén y a menudo los excluían del comercio debido a sus creencias religiosas. También que para trasladarse a la ciudad tenían que reconstruir sus casas y restablecer sus negocios, lo que implicaba una fuerte inversión de tiempo y dinero, seguramente. Y vivir en Jerusalén implicaba una estricta obediencia a la palabra de Dios por la gran presión social y por la proximidad al templo. Entonces vemos que, sin embargo, como todavía muchas reparaciones, aún era también una ciudad vulnerable a los ataques, y vivir en la ciudad no debe haber sido una asignación muy atractiva. El pueblo creía que a través de echar suertes aplicaban el azar y Dios indicaría quién debía vivir en la ciudad. Nehemías pidió representantes de cada uno de las principales familias religiosas de Judá, de los descendientes de Benjamín y de los sacerdotes y levitas. Estas eran las mismas tribus que habían poblado la ciudad en la época de David. Vemos que esta lista es similar, pero no idéntica a la de Primera de Crónicas 9 del 2 al 21, que es un poco más detallada. Los eruditos no están seguros de por qué las dos listas son diferentes, pero tal vez el censo de Primera de Crónicas simplemente se realizó en otro momento cuando más personas se habían mudado ya a la ciudad. Hay algo que quiero rescatar de esta lectura de hoy, y es la asignación, el lugar de nuestra asignación. Y es que algo importante para el éxito en esta tierra, mujeres, pero también para nuestra vida eterna, es mantenernos en el lugar de asignación divina. Ninguna de nosotras es un accidente. Cada una de nosotras nació con un propósito de parte de Dios. Él te creó y eso te hace valiosa ante su presencia. Tu valor no lo dicta una cuenta bancaria, no lo dicta un esposo, un novio, nuestros hijos, un jefe, sino el Señor. Y aún antes de nacer, tenías un valor incalculable para Él. Dios te asignó a un lugar exacto. Si estás donde estás, no es por casualidad. Incluso los árboles en los bosques están sembrados tal como Él lo pensó. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos revele cuál es ese lugar. Y yo le aseguro, mujer, que si permaneces en Él, a cambio vas a obtener crecimiento. Vas a obtener dones, propósito. El propósito lo vas a ver con claridad, siempre y cuando puedas permanecer en Él. Muchas veces nos sentimos tal vez como se sentía el pueblo de Israel. No querían ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era difícil, no era el lugar más atractivo,
No era una asignación fácil. Tal vez en este momento Dios te tiene en el lugar en el que no quieres estar. Pero yo hoy te digo, aférrate a tu lugar de asignación. Pídele a Dios que te dé revelación para saber cuál es el propósito, cuáles son los planes que Dios tiene para ti en ese lugar. Enfócate. No mires al pasado. Mira, vive el presente, pero no te preocupes por el futuro. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Sé feliz con lo que tienes, no lo menosprecies. No lo menosprecies, porque Dios te va a ayudar. Permanece en el lugar de tu asignación. Aunque no logres comprender, mujer, por qué te encuentras en ese momento, en ese lugar tan difícil. Aunque no logres comprender muchas cosas, aunque no logres comprender por qué estás pasando lo que estás pasando, en el contexto eterno cobrarán sentido. En el contexto eterno, muy pronto vas a entender el propósito. No olvides que tu vida está conectada a un propósito eterno que se cumplirá en el lugar donde Dios te ha puesto. Estás en el lugar exacto donde darás fruto y muchas personas comerán de él. Confía en que Él te levantará y que Él hará algo grande contigo. Pídele que te revele tu propósito y tu lugar de asignación y no permitas que nada ni nadie te mueva de allí. Hoy la lectura es corta, son 2 capítulos. Mañana vamos a tener 2 capítulos, que es el capítulo 12 y el capítulo 13, y terminamos el libro de Nehemías, pero quiero compartirles sobre las puertas. Por eso dividí este estudio de los últimos 4 capítulos en 2, porque quiero compartirles sobre la importancia de las puertas y lo que Dios nos quiere hablar a través de las 12 puertas que nos habla el libro de Nehemías. Así que esté con toda la expectativa, porque el cierre de este libro de Nehemías va a estar glorioso. Yo espero sus comentarios, yo espero sus palabras de cómo Dios ha hablado su corazón y cómo esta palabra ha quedado arraigada en su vida. Las bendigo en el nombre de Jesús.